Capítulo 69, bonito. Bloom escribía diligentemente su último cuervo en el último hogar. 2 copias de cartas, una a Invernalia, desde donde se enviaría a Renal, y la otra directamente a Desembarco del Rey. No había recibido respuesta a misivas anteriores, salvo una de Roca Casterly acusando recibo. Dado que sus cartas estaban adjuntas a cuervos que desafiaban vientos feroces y un invierno más frío de lo normal, no era de extrañar. Aún así, le preocupaba que no llegaran a Lady Mircella por otras razones. ¿Ya terminaste?, preguntó Sir Jasper. Casi. El código es tedioso. Mejor tú que yo. No tengo cabeza para eso. ¿No nos dijo la dama que alterna cada línea? Sí, pero sigue siendo fácil de descifrar. Es solo una sustitución de letras. Jasper lo miró con la mirada perdida. Bloom suspiró. Lady Mircella tenía razón al confiarle la tarea. Cualquiera que desee descifrar el código puede hacerlo fácilmente. Solo lleva un poco de tiempo. Pero esa no es la clave para determinar qué es relevante y verdadero y qué no. Solo 7 de las 12 líneas contienen el mensaje verdadero. Las otras 5 pueden ignorarse, y cuáles dependen de la frase clave usada en la primera oración. Por ejemplo, esta línea dice que el viaje durará más que el giro final de la luna. Suena una frase específica usada en lugar de otra, pero es solo una distracción. Parece mucho trabajo. ¿Qué hay de malo en que alguien malea sobre la caída del muro? Bloom se encogió de hombros. ¿En esto? Probablemente no mucho, pero quería que todos mis informes se redactaran así. Más vale que no me caiga del caballo. Entonces te hará aprender su sistema. No es que el extraño me reclamaría, no mientras sea útil. Supuso que eso era un sacrilegio, pero realmente sentía que Mircella era la elegida del extraño, la principal acólita, la muerte encarnada. Para Bloom, todo tenía sentido. Este juego de tronos que jugaban los señores, las damas y los caballeros era una distracción. La verdad era que Lady Mircella estaba allí para enfrentarse a los muertos, para restablecer el orden en el mundo natural. Porque, si no, los 7 encarnarían un alma con una malicia tan contenida. Se guardó sus pensamientos mientras Jasper juró hacer todo lo posible por mantener con vida a Bloom. Al terminar la carta, Bloom se despidió de sus anfitriones. Morse y Terumber les habían proporcionado provisiones y les habían solicitado ayuda. El gran Jon había muerto, al igual que su heredero. Morse y Otter eran sus hermanos y gobernaban, mientras que el futuro señor del último hogar aún no había alcanzado la madurez. Al muchacho alto le faltaban un par de años y ya se cernía sobre Bloom. Ricardo Umber estaba disgustado por su partida, pero él y sus hermanas se dirigían a Invernalia, al igual que Bloom, su banda y los hermanos restantes de la Guardia de la Noche. Junto a ellos venían los campesinos del último hogar, y más los esperaban en el camino. Que os vaya bien. Si vienen los salvajes, los mataremos en una proporción de 10-1, prometió Morse con tono sombrío. Recuerde, mi señor, advirtió Bloom, si llega el caso, asegúrese de envenenar o destruir cualquier víveres sobrante. No quedará nada para alimentarlos salvo nuestros cadáveres, pero sí, la mayoría de esos también serán consumidos. Inmundos Tens. Morse escupió en el sucio suelo de la entrada de la fortaleza. Otter emitió un sonido de burla. Eso es solo un rumor que la gente cuenta cuando las llamas de la noche se apagan. No digas palabras que podrían no ser ciertas y sembrar más miedo, hermano. Los 2 hermanos disfrutaban de su discusión, y Bloom sabía que era hora de irse. Le molestaba no haber visto aún a los espectros, pero ya había visto y oído suficiente. Con el muro destruido, no iban a detenerlos. Hablar de una poderosa hueste de salvajes, mayor en número que toda la fuerza reunida por las tierras de la tormenta y las tierras del oeste juntas, podía ser una exageración, pero aún así, si la mitad de esa clase de hueste huía de los otros y sus servidores no muertos, Poniente tenía que prepararse. Ni siquiera Invernalia podría resistir. Nada que el norte pueda hacer detendrá semejante fuerza. Solo el campeón de los 7 puede hacerlo. XXXX. Jon había tomado su decisión. Sabía que decepcionaría a su padre, bueno, a su tío. Melisandre estaría contenta, pero antes de informarle, quería consultar con la persona más inteligente y culta que conocía, Sam. Su gracia. Sam inclinó la cabeza. Tú también no. Sé que has dicho en público que debes hacerlo, pero literalmente somos solo nosotros 2. Sam se frotó las manos. Ayuda a que se convierta en algo habitual, para que no se me olvide. El paje dijo que necesitabas verme inmediatamente. ¿Para qué me necesitas? He decidido seguir el consejo de Melisandre y salir a desafiar a ese rey más allá del muro. Los labios de Jon se crisparon al hacer una pausa. Solo que, sin muro, ese título es peor que la farsa de un mimo. Su rostro se ensombreció. No debería bromear.
Casi todos nuestros hermanos han muerto. Lord Mormont, Pip, el Mestre Aemon, los pocos que quedan con Corinne y los pocos que están contigo son los únicos que quedan. Ya no son mis hermanos, pero maldita sea, seguiré llamándolos así. Puede que Serah Gisser siga ahí fuera. Jon negó con la cabeza con gravedad. Sí, esa sería nuestra suerte. Quedan menos de 2 docenas de la Guardia de la Noche, pero Serah Gisser sobrevive, de alguna manera. Pero lo dudo. Puede que fuera un miserable hijo de puta, pero era leal a la Guardia. Probablemente esté muerto en una zanja en medio de las tierras de los ríos. Sam asintió. Has decidido atacar a Mansi. Tu consejo de guerra debería estar aquí, no yo. ¿Qué esperas de mí? Quiero tu consejo, o quizás solo soy un cobarde. No lo sé, pero sí sé que este paso me hará triunfar o me destruirá. Así lo pienso, Sam. Si soy Azor Ahai y Melisandre tiene razón, ganaré. Aplastaré a Mance Rayder y lo demostraré. Pero si me equivoco, su voz se apagó y luego continuó. Muchos hombres buenos morirán. Pero después, lo sabremos. Planeo mantener a Lord Stark aquí en Invernalia con instrucciones de doblegarse ante Aegon Targaryen si fracaso. Se acabaron las lealtades divididas. Todo quedará al descubierto y los 7 reinos se unirán bajo mi hermano. Pero morirás, dijo Sam con tono preocupado. Sí, pero los supervivientes tendrán una oportunidad. Rob ahora rehén en desembarco del rey. Con Lord Stark jurando lealtad, le irá mejor. Es mejor un rehén vivo como garantía para nuestro padre, para la lealtad de Lord Stark, que ver a Aegon impacientándose y forzando la vida de Rob. Jon, si no crees que los lograrás, esto no es algo que debas hacer. Tampoco deberías conducir a otros a su fin. Jon negó con la cabeza. No, de verdad que no sé qué pasará. Yo también quiero morir. Quiero volver a ver a Rob, Sansa y Bran. Lady Catelyn aún albergaba esperanzas en Arya, pero Jon ya la había llorado. Entre los otros, los salvajes y el frío glacial, la esperanza se desvanecía día a día. Quiero encontrar una esposa, una reina y ser padre de hijos legítimos que lleven mi nombre. Quiero leer algunos de esos libros de los que siempre hablas. Quiero ver la gran ciudad de desembarco del rey. Quiero mucho más. Pero necesito saberlo con certeza. Si Melisandre puede darnos la victoria cuando nos superan en número, entonces también tiene razón en todo lo demás. Sam permaneció en silencio, mirándolo, pero también pensando con claridad. Melisandre podría habernos advertido sobre un montón de cosas, pero no lo hizo. Ya sea porque no puede leer las llamas tan bien como dice, o porque decidió dejar morir a tantos miembros de la Guardia de la Noche. En cualquier caso, quizá no quieras arriesgar tu vida. Este es un castillo, diseñado y construido para resistir asedios. Los salvajes lucharon contra el muro, e Invernalia puede mantenerlos a raya. Morirán de hambre o se dirigirán al sur. No hace falta luchar contra ellos a campo abierto. ¿Y si derriban Invernalia de la misma manera?, preguntó Jon. Quizá puedan, pero sabemos que pronto estarán cerca del último hogar. Si no emplean las mismas artes temibles que derribaron el muro, es lógico que no puedan repetirlo. Sam suspiró. No lo sé, Jon. Eres el rey, y es tu decisión, pero me parece que estás tomando el camino fácil. Jon resopló divertido. Oh, claro. Atacar a 100.000 salvajes es la solución fácil. No quieres vivir en la incertidumbre, pero debes hacerlo, como rey. Cuando tu maestro de los susurradores te diga que cree que alguien es desleal, pero no tiene pruebas, ¿qué harás? Cuando tu maestro de los barcos te diga que no está seguro de si la flota podrá sobrevivir al viaje durante la temporada de tormentas, pero es crucial que lo haga, ¿qué harás? Cuando juzgues a alguien y no estés seguro, ¿qué harás? Ser rey es bailar con la incertidumbre, superarla y aprender a vivir con ella. Sam lo miró fijamente. ¿Quieres que las profecías de Melisandre se cumplan? ¿Cuáles? ¿Las que fallaron sobre Stannis, o las nuevas sobre ti? ¿O quizás crees que las primeras eran falsas, pero estas son reales? No busca la verdad, buscas permiso. Y eso es lo único que un rey nunca puede tener. Jon miró a Sam con intensidad, pero luego sonrió. Me has facilitado la elección, Sam. Seguiré yendo, pero ahora sé a quién nombraré jefe de la Guardia de la Noche si sobrevivo. Sam palideció. No, se decide por votación, no por decreto del rey. Y jamás ganaré eso, ni debería. No puedes tener a un cobarde como Lord Comandante. Jon se levantó y le dio una palmada en el hombro a Sam. ¿Crees que, al final, Lord Mormont era un guerrero poderoso? Por algo me regaló a garra larga. Aún le quedaba algo de combatividad, pero sabía que sus días de liderazgo desde el frente habían quedado atrás.
El Lord Comandante no tiene por qué estar en el meollo del asunto. No, debería estar al mando, listo para tomar las decisiones difíciles. Siguen sin votar por mí. La voz de Sam seguía temblorosa. Jon se encogió de hombros. Lo harán, después de que diga que te quiero para el puesto. Sé que te entristecerás si muero, pero ahora te he dado un rayo de esperanza. No puedo nominarte si Ryder me mata. Jon rió solo. A Sam Tarly no pareció hacerle ni la más mínima gracia. XXXX. Brienne estrechó el brazo del Lord Comandante Barristan. La guardia de la tormenta es suya, Ser Brienne. Confío en que mantendrá a Lady Myrcella a salvo. Solo hasta que regrese, respondió Brienne. Barristan le dedicó una débil sonrisa. Tengo toda la intención de regresar. Llámenlo pesimismo de anciano, pero hay algo en estas historias del sur que me revuelve los dientes. La destrucción de Antigua, un dragón y los rumores de Euron sometiendo las tormentas a su voluntad. Todo es inquietante. Si me sucede lo peor, cuento con usted para que haga algo más que simplemente proteger a Lady Myrcella. Brienne miró al anciano caballero confundida. ¿Qué quiere decir? Myrcella actúa con honor no porque sea lo correcto, sino porque así logra sus objetivos. El rostro de Brienne se ensombreció. ¿Cómo puede decir eso? Cada acción que ha realizado la ha ennoblecido. Barristan la observó. Brienne, ya sabes que su señoría es diferente. Incluso desde la infancia, sus pensamientos tomaban rumbos extraños. Es de ingenio agudo, pero en ocasiones he presenciado su total desconcierto ante las interacciones normales. Barristan suspiró. Me convenció de servirla para que pudiera enseñarle honor, pero no es una verdadera amiga del honor. Lo usa como herramienta y defiende sus atavíos. Quizás nunca llegue el momento en que deba sacrificar este principio, pero creo que si las circunstancias lo requirieran, lo haría sin dudarlo. Levantó una mano para impedirlo. De todas formas, espero que la sirvas, incluso si elige el camino de las acciones innobles. Así como yo me mantuve al margen mientras el rey Aerys atormentaba a su esposa, o asesinaba a señores leales por vagas sospechas, o realizaba viles tormentos, tú también acatarás los deseos de Lady Myrcella. Es mejor servir a un tirano que traicionar nuestros juramentos. Barristan le dedicó una sonrisa cansada. Pero ten ánimo, dama caballero, pues Lady Myrcella está dispuesta a ser persuadida. El encargo que te encomiendo, si no regreso, es guiarla por el camino del honor. Convencerla de abrazar el ideal, no por la ventaja que ofrece, sino porque es lo correcto. Brienne asintió. No estoy de acuerdo con tu opinión, Ser, pero tomaré tu encargo en serio. Lady Myrcella se aferrará a las virtudes de los 7 y al honor, pero si alguna vez no lo hace, haré todo lo posible, dentro de los juramentos que me obligan, para redirigir su rumbo. Eso es todo lo que puedo pedir. Que el guerrero guíe tu espada, caballero de los 7 reinos. Tras su despedida de Ser Barristan, Brienne centró sus pensamientos en la guardia de la tormenta. Lady Myrcella había insistido en que se expandiera de nuevo. Brienne no estaba dispuesta a ceder en el talento, pero la visión de su señora de la guardia de la tormenta como emisarios, guardias y comandantes clave requería más que mera fuerza. Algunos serían diplomáticos, otros estrategas, pero todos serían mortales. Ser Barlow Butters pronto se uniría a ellos en Desembarco del Rey. Con la marcha de Barristan, solo Ser Perrin Frey, Bronn y Brienne quedaron para proteger a Myrcella. Ser Bronn, el mercenario, luchó bien en la prueba. Supongo que se lo ha ganado, pero es muy poco caballeroso. Edric Storm, quien había sido escudero de Ser Beric, también llegaba a Desembarco del Rey. El niño había seguido creciendo, y todos los relatos coincidían en que guardaba un asombroso parecido con Robert Baratheon. Aún sería demasiado joven para confiarle un deber tan sagrado como proteger a Myrcella. Había pocas razones para temer la posible reclamación de Edric sobre Bastión de Tormentas, pues las tierras de la tormenta habían aceptado plenamente a su señora como su legítimo heredero. Myrcella aún deseaba a Edric, tanto por ser pariente suyo y merecer la oportunidad de triunfar, como porque prometía convertirse en un guerrero de gran renombre. Brienne esperaba que Ser Lunway y Ser Jaspar Storm estuvieran bien. Sabía que Ser Gladenwilde y Ser Theo Repstone estaban en Arenal. Ser Theo había sufrido una herida grave, pero se recuperaba con buen pie. La guardia de la tormenta era fuerte, y Brienne se aseguraría de que cualquier futuro recluta estuviera a la altura del núcleo creado. Quizás algunos de los gorriones. Ser Barlow podría tomar algunos bajo su protección y entrenarlos, y aquellos que demostraran ser competentes podrían sumarse a las filas de la guardia de la tormenta. Como lo expresó Lady Myrcella, algo sobre cómo era necesario refinar la reserva de talentos. Debo estar descuartizándolo, pero tiene tantos dichos raros que es difícil recordarlos. El otro ámbito donde podía buscar talento adicional era la guardia de la ciudad.
Gran parte de su clase corrupta había sido purgada durante los recientes acontecimientos. Los que habían sido utilizados para asaltar la Torre de la Mano habían sido los peores de todos. Luego, cuando la situación se complicó, algunos desertaron, mientras que otros murieron en la lucha. Los que quedaron eran un grupo heterogéneo, pero muchos veneraban a Lady Mircella. Los relatos de su masacre contra sus traicioneros hermanos se habían extendido aún más que los de su prueba de los 7, su supervivencia a la Puerta de la Luna o su derrota del demonio de las sombras. Dada la trascendencia de esos acontecimientos, era evidente el gran impacto que Mircella había tenido en los Capas Doradas. Sir Leo Blackbar se resistirá a perder a ninguno de sus hombres más destacados, pero la reina ha sido comprensiva. Se puede arreglar sin problemas, si encuentro un buen candidato. En última instancia, la decisión final recaería en Mircella, pero era responsabilidad de Brienne proporcionarle nombres y posibles candidatos. Y cuando Lady Mircella le encomendaba una tarea, Brienne la tomaba con la mayor seriedad. XXXX. Las multitudes que se congregaban cada vez que me aventuraba a entrar en la ciudad eran desmesuradas. Muchos de ellos no necesitaban limosna ni la aceptaban. Simplemente venían a verme a mí y a su nueva reina. A pesar de mis sentimientos, mantuve un semblante alegre e hice todo lo posible por actuar como debía. Los empleados pueden quejarse entre sí, pero nunca delante de sus superiores. Se lo diré al rey personalmente. Su objetivo siempre es asegurar la prosperidad de todos, le decía Margaery a un comerciante que lidiaba con una simple escasez de materiales para fabricar sus baratijas de madera. Si bien había materias primas disponibles, había una grave escasez de herreros, y gran parte de las existencias de clavos y otros suministros esenciales para la artesanía estaban reservadas para reconstruir casas y construir nuevos barcos. Gracias, su gracia. Gracias. El hombre parecía complacido, pero me sentí obligado a moderar sus expectativas. La reina les hará saber su preocupación, dije con claridad, pero deben considerar las circunstancias. Hasta que se restablezca el refugio, poco se puede hacer para garantizar que tengan los materiales necesarios para su trabajo. No quiero que se aferren a falsas esperanzas, pero quizás podrían considerar un sustituto para su proceso. Ofrecí algunas ideas, y el hombre asintió lentamente. Al darse la vuelta para irse, nos hizo una reverencia. Gracias por informar al rey sobre mi situación, y gracias por bendecirme con la sabiduría del herrero. Se fue, y Margaery se volvió hacia mí. No sabía que conocían también nuestros suministros y materiales. No habría estado mal que se le hubiera proporcionado una miseria al carpintero. No sería una distribución eficiente de recursos. La única ganancia sería, hice una pausa. Ah, ya veo. Consolidarían su lealtad. Ese era el propósito. Disculpen, su gracia, por interferir. Margaery me sonrió. No me importa. Se marchó contento de todas formas. Solo quería que entendiera lo que hacía. La reina me tomó de la mano y me miró a los ojos. Espero que podamos ser de la misma opinión y actuar juntos en estos tiempos peligrosos. Era fácil caer en sus ojos de sierva. Era extraño, ya que en este cuerpo rara vez había albergado un pensamiento carnal, pero con ella. Debo estar alerta. Para empezar, este cuerpo es demasiado joven para esas cosas. Pero lo más importante es que pone en peligro mi pensamiento y causaría un sinfín de problemas para mi posición. No es que crea que Margaery me mire de esa manera, son solo sus esfuerzos por crear una cercanía para fortalecer nuestro vínculo. Estoy segura de que no es consciente del efecto que está teniendo. Estoy de acuerdo. Las tierras de la tormenta y el dominio han sido socios comerciales y, a veces, aliados a lo largo de las marcas dornienses durante muchas generaciones. La casa Baratheon una vez se casó con la línea Targaryen. Tal vez eso pueda volver a suceder en el futuro. La sonrisa de Margaery se ensanchó, mostrando sus dientes impecables. La odontología no era algo común en Poniente, aunque el problema de las caries no era tan grave. La falta de azúcar en gran parte de la comida ayudaba a contrarrestar la ausencia de pasta de dientes. La gente todavía se cepillaba los dientes o picoteaba la comida con astillas de madera. Margaery, sin embargo, bien podría haber sido un modelo dental. Concéntrate, está hablando. Algunos otros primos. Aunque podríamos echar un vistazo a algunos de los otros vasallos. Ah, bueno, su gracia, creo que esperaré a ser mayor antes de emprender una búsqueda seria. Aunque confío en que triunfaremos y unificaremos los 7 reinos, aún hay una lucha por librar, y no quisiera soportar el dolor del compromiso solo para perder a mi prometido. Es comprensible, pero piénsalo bien. Unir nuestras 2 regiones mediante el matrimonio fortalecerá Poniente, respondió Margaery.
Ayudamos a repartir más pan bajo la atenta mirada de Ser Peruine, un guardia real, un escuadrón de capas doradas y un escuadrón de soldados Tyrell. También vi 3 orejas de Tyrion entre la multitud. Tyrion fue un hallazgo excepcional, y me entristecería perder su talento floreciente cuando heredara Roca Casterly. Y vaya si sería un desastre. Tyrion ahora cuenta con el apoyo de Aegon, pero nunca tendrá el de Tywin. Conseguí convencer a Margaery y a Tyrion de que sería mejor no insistir hasta que mi abuelo falleciera. Lo cual podría tardar una década o incluso más, dada su buena salud en general. Pero, independientemente de sus deseos, una vez que se haya ido, ya no podrá hacerlos cumplir. Tendremos otra cara nueva en el consejo privado en nuestra próxima reunión. ¿Se ha decidido quién será el maestro de leyes?, preguntó Margaery negando con la cabeza. No, ese puesto sigue vacante por ahora. Hasta que se resuelva la situación de la ciudadela, que los dioses lo permitan pronto, hemos nombrado a un gran maestre temporal. El Mestre Werrick ha servido a la casa Casuel durante muchos años y ha supervisado más de una docena de nacimientos. No espero gran sabiduría en muchos otros asuntos, pero la tradición importa. Asentí. Dudaba que quisieran a Piselle para el puesto, aunque técnicamente seguía vivo. Al referirse al título como temporal, podían elegir con cautela a quien elegirían como el próximo gran maestre. Con la ciudadela destruida en manos de los hijos del hierro, el poder político del maestre estaba en peligro. No tardará mucho en empezar el parto, cometí. Margaery asintió. Sí, me alegraría mucho saber de la victoria de mi hermano sobre los hijos del hierro antes de que comiencen mis labores maternales. El momento de estas cosas es delicado, y el Mestre Werrick ha dicho que solo seríamos tan afortunados si se produce una batalla campal inmediata entre mi hermano y los hijos del hierro a su llegada. Ni siquiera estamos seguros de si se encontrarán con tu hermano en el campo de batalla. Son asaltantes. Es igual de probable que hayan navegado hacia otro objetivo, atacado a su jardín y triunfado y luego se hayan marchado, o que hayan atacado a su jardín y hayan sido repelidos. Sea como sea, esta será una larga campaña para Ser Garland y Ser Barristan. Margaery se frotó el estómago pensativa. Quizás, pero hablando de dragones, preveo que este Euron buscará victorias abiertas. Le había informado a Barristan sobre mis ideas para manejar dragones. Basándome en mi rápida lectura de la biblioteca de la Fortaleza Roja, los dragones de esa época no tenían escamas que pudieran desviar los golpes con tanta facilidad. Las flechas serían un peligro para algo más que sus ojos. La capacidad del dragón para inspirar terror y prender fuego aparte del campo de batalla era la mayor amenaza. Es bueno esperar una victoria rápida, pero no deposite sus esperanzas en esa noticia, su gracia. Las preocupaciones por la batalla no facilitarán sus labores. ¿Cómo dices, Myrcella? Ven, el sol ha comenzado a ponerse. Es hora de regresar. XXXX. Mientras observaba los procedimientos del tribunal abierto, Tyrion comprendía por qué Aegon sería visto con buenos ojos, como un avance respecto a los reyes anteriores. Amaba a su sobrino Tommen, pero el chico no tenía una imagen digna de un rey. Joffrey, quien había asesinado a un prisionero de alta nobleza y a un valioso rehén en un tribunal abierto, era aún peor. Robert Baratheon rara vez juzgaba, salvo en contadas ocasiones. Cuanto menos se dijera del rey loco, mejor. Jugamos y perdimos. Pero podría ser peor. Lo que la multitud de caballeros, nobles y guardias desconocía era que los casos presentados ante Aegon eran en su mayoría farsas. Tyrion aún intentaba averiguar si Aegon sabía lo poco que los casos que resolvía eran reales o no. El joven parecía bastante astuto, pero confiaba demasiado en su círculo íntimo. Fue Varys quien organizó los juicios falsos con resultados claros y sencillos. Sería típico de él, pero dudo que actuara solo. Margaery, Connington, los dornienses actuando en nombre de Doran para asegurar que el rey pareciera gobernar con justicia. Tyrion no lo sabía y no se atrevía a decírselo al nuevo rey. Desde la perspectiva de un forastero, que el rey hiciera algunas preguntas para sondear la historia del adinerado prestamista, lo que lo llevó a derrumbarse y admitir la falsificación de registros, era señal de una mente poderosa y un líder fuerte. Sería un desastre para su reputación que el prestamista fuera un auténtico farsante que le había robado a la viuda, que era su hermana. Tyrion suponía que al menos algunos de los casos ante el trono de hierro eran auténticos, pero no tenía buen oído. Solo había descubierto 2 falsificaciones flagrantes, pero, a juzgar por cómo había actuado la gente, sospechaba que fácilmente se trataba de otra media docena de historias falsas sobre las que Aegon debía gobernar con dramatismo y juzgar correctamente. La siguiente petición al trono incomodó a Tyrion. Era una sacerdotisa de R'hllor, aunque al menos era más baja y robusta que la que Melisandre había sido descrita.
Su gracia, soy Terana de Volantis. Sirvo al Señor de la Luz y he sido enviada por el esclavo de Royor para ocupar el lugar de Toros de Mir, a quien Robert Baratheon le había concedido derechos en desembarco del rey. Su llegada ha sido predestinada, oh poderoso rey. Quisiera ayudarle en la unificación del reino y advertirle de los peligros del sur y del norte. Tyrion sabía que Volantis albergaba el mayor templo de esa religión, una religión poco apreciada en desembarco del rey. El rey entrecerró los ojos. Su hermana sacerdotisa afirmó en una ocasión que Stannis Baratheon era el legítimo rey. Y después de eso, mi maestra de los susurradores me informa que ahora respalda la reivindicación de mi potencial hermano en el norte. Parece que los de su especie se oponen a mi reinado. Todo conduce hacia el fin que el Señor de la Luz ha diseñado. Melisandre es lo suficientemente arrogante como para creer que las llamas danzan a su antojo. Ve verdades en lo desconocido e ignora lo que no desea ver. Terana parecía solemne y sombría. En pocas palabras, su gracia, no se puede confiar en ella. ¿Y usted sí? Preguntó Varys con voz cadenciosa. No he sido corrompido por Asai. He vivido toda mi vida en Volantis y someto mi voluntad al Señor de la Luz. No le pido que crea cada palabra que digo, su gracia, solo que me permita decírsela cuando necesite consejo. No. Sigo los 7, no a una fe extranjera, dijo Aegon con voz firme. No eres un invitado en la Fortaleza Roja. Como cualquiera que viaje a desembarco del rey, si obedeces nuestras leyes, no te penalizaremos por tus creencias. Sin embargo, te aconsejo que actúes con cautela. La gente no aprecia en absoluto a los de tu especie, y dado los recientes acontecimientos, no puedo garantizar tu seguridad. Tyrion observó cómo la sacerdotisa roja bajaba la cabeza con elegante sumisión. Como preví, me quedaré en la ciudad, y cuando te enfrentes a tus decisiones más difíciles, estaré allí para ser convocado cuando sea necesario. Tras unas cuantas audiencias más, la corte se levantó. Cuando Tyrion se dio la vuelta para marcharse, Varys se acercó. Tyrion, ¿puedo hablar un momento? Aceptó, y pronto se encontró en una habitación cercana. Un sirviente con túnicas marrones se les unió, portando pergaminos. Como acordamos antes del juicio de los 7, su gracia ha accedido a respaldar tu reclamación sobre Roca Casterly después de que tu padre se encuentre con el extraño. Tyrion ya lo había oído de Myrcella. Aunque una parte de él deseaba restregárselo en la cara a su padre, sabía que el reino necesitaba estabilidad y unidad. Quizás pueda decírselo en su lecho de muerte. Su gracia es demasiado amable. Aunque presté mi voz, Lady Myrcella siempre cumple su palabra. Mi contribución no alteró su rumbo. Varys lo miró con inescrutable impasibilidad. Por supuesto, dijo el eunuco con suavidad. Estoy seguro de que tu presencia a su lado fue puramente decorativa. Tyrion sonrió con suficiencia. Ah, sí. Solo una cara más entre la multitud, ahí para dar el consejo necesario en caso de que ocurriera algo inesperado. Varys lo miró en silencio. Te portas bien como un bufón, y he echado de menos tus bromas, pero ya hemos pasado eso. La situación es muy seria, y necesito saber qué propósito tienen los mensajes secretos del norte. Tyrion observó cómo el rostro enigmático pero acogedor parecía transformarse en algo mucho menos cordial. El sirviente junto a Varys dejó un pergamino. Lady Myrcella ha manipulado hábilmente los acontecimientos y la fe de la gente de desembarco del rey. Ella es una jugadora maestra del juego, casi intocable. Tú, Milord Tyrion, no lo eres. Considera cuidadosamente qué secretos deseas ocultarle a tu nuevo rey. Tyrion revisó el mensaje. Reconociendo exactamente de qué se trataba, rió. Esto es lo que te preocupa, Lord Varys. ¿Cuánto tiempo llevas con esto? Varys ni siquiera parpadeó, simplemente se quedó mirando. Estás viendo sombras donde solo hay niebla, amigo mío. Serlun fue al norte a comprobar los rumores, nada más. Aún no ha visto a ningún espectro ni a otros, pero está confirmando la caída del muro. ¿Qué esperabas? Varys frunció el ceño. Si eso es cierto, ¿por qué? ¿Por qué crear esta capa adicional de ofuscación? Seguridad operativa, por supuesto, dijo Tyrion con un tono menos juguetón. Aunque tengo curiosidad. ¿Con qué frecuencia una carta termina en tus manos antes de encontrar a su legítimo dueño? Tan a menudo como sea necesario. Un vasallo leal no debería tener necesidad de ocultar secretos a los consejeros del rey. Los cuervos pueden ser abatidos antes de que lleguen. Es prudente tomar precauciones. No te conformarás con nada de lo que diga, Varys. Si Myrcella fuera menos leal a sus juramentos, ya estarías muerto. Intenta no darle motivos para dudar de su proceder. Tyrion recogió la carta. Había hablado con sinceridad, y Myrcella se preguntaba cuándo llegarían noticias de Serlun. Serían buenas noticias para disipar cualquier temor de que hubiera caído junto con el muro.
Fin del capítulo 69.